Yo quería preguntarte, ella aparentemente pues es una persona instruida. Dicen que los delfines tienden a darse la vuelta. Lenín Moreno en Ecuador pues se dio la vuelta, que era el delfín de Rafael Correa. ¿Tú le das alguna esperanza a que Claudia se dé la vuelta? Pues siempre hay que decir el beneficio de la duda. Yo creo que habemos muchos mexicanos que queremos creer eso, queremos creer. Me preocupan algunas cosas. Una es que López Obrador dejó, como decía aquí Franco, ¿no?, atado y bien atado el poder. Si la mayoría legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara, es de él, no obedecen tanto a Claudia Sheinbaum. Como fue una transición relativamente larga y él estuvo presente en toda la transición, los cargos del gabinete que se iban anunciando estuvieron prácticamente negociados y claramente hay imposiciones de él en el gabinete, incluyendo en la propia oficina de la Presidencia de la República. O sea, gente que está literalmente todo el día ahí metida. Y la última, el control del partido de Morena, que López Obrador, antes de irse, la semana antes de irse, organiza elecciones dentro del partido para que quede alguien de él. Y todavía desconfiando un poco de quién quede, 2 días antes de esa elección de dirigente, pone a su propio hijo como secretario de organización del partido. Es un partido, una maquinaria de poder brutal, que yo creo que le obedece a López Obrador y no a Claudia Sheinbaum. Bueno, en el 18, por irnos un poco antes, gana AMLO, esta vez sí, con una mayoría muy grande las elecciones. Yo creo que hace un primer discurso que parece dar un atisbo de esperanza. Luego es un poco contradictorio. Por un lado, se revierten muchas de las políticas que económicamente pues habían funcionado en México. Por otro lado, sale de su presidencia con índices de popularidad muy grandes. Es lo que tiene el populismo, ¿no? ¿Cómo valorarías tú este mandato? Hemos vuelto al PRI ese de esos años, pero con distinto nombre. Sí, pero un poquito recargado por este tema de organización que te digo, que era un factor que no estaba tan presente antes, ni tan asociado al poder político. Y 2, a final de este sexenio que acaba de terminar, ha habido problemas muy graves de ruptura institucional, ¿no? Uno es la reforma judicial que se hizo en septiembre, el mes pasado, que básicamente lo que resistía al poder era la Suprema Corte de Justicia. Amparaba, protegía, aplicaba la ley, se le oponía a las decisiones de poder, y pues en un acto creo que de venganza del gobierno saliente, hacen pasar una ley con una mayoría aplastante, que además se integró de una manera muy discutible, y entonces se van a destituir todos los jueces, todos los magistrados y todos los ministros de la Suprema Corte de México, todos, para ser ahora electos por el voto popular, que el pueblo decida quiénes son los ministros y los magistrados. Y para decir quiénes son los primeros en salir, hace 4 días en el Senado, dijeron, pues mejor vamos a hacerlo parcialmente, sí, gradualmente, la mitad primero y la otra mitad el siguiente. ¿Y quiénes salen primero? Entonces sacaron una tómbola, una lotería, para decir qué jueces y qué magistrados se van. Muy denigrante para ellos, porque ya tenían los muchachos carrera. Estos jueces nuevos ya estaban con el modelo que habíamos creado: carrera judicial, concursos por oposición, transparencia, etcétera, etcétera. Y la otra es que el poder dejó de obedecer las órdenes de la Corte. Entonces hay una serie de lo que se llaman suspensiones, que es el procedimiento mediante el cual un juez te puede ordenar, o tu autoridad suspende lo que estás haciendo en lo que resuelve el fondo, que se dictaron en varios temas y que hoy ya son absolutamente ignorados, lo cual eso es el saldo que yo creo que más preocupante, más dramático hoy de México. Y eso, aparte de otras reformas, se acaba de aprobar también de que las empresas del Estado, las que quedaron, porque quedó Pemex y quedó CFE, tienen que tener a fuerzas mayoría de capital y de inversión y de generación eléctrica, lo cual va a generar cuellos terribles. Eso va directamente contra el Tratado de Libre Comercio, varias cosas que les narro.
es probable que en la renegociación de 2025 gane quien gane, Trump o Kamala Harris, se vaya a romper el tratado. Y México exporta a Estados Unidos 1.500 millones de dólares diarios, lo cual implica, en fin, no sé si era tu pregunta, Joaquín, pero me ganó. Muy interesante en cualquier caso. Oye, en algún momento aquí tuvimos la esperanza de que Xóchitl podía ganar las elecciones, luego pues Claudia acabó ganando por bastante ventaja, que luego se tradujo en muchísimos votos en el Parlamento. El Senado, yo creo que pues ahí hicieron una maniobra un poco al límite, pero yo quería preguntarte, ella aparentemente pues es una persona instruida. Dicen que los delfines tienden a darse la vuelta. Lenín Moreno en Ecuador pues se dio la vuelta, que era el delfín de Rafael Correa. ¿Tú le das alguna esperanza a que Claudia se dé la vuelta? Pues siempre hay que decir el beneficio de la duda. Yo creo que habemos muchos mexicanos que queremos creer eso, queremos creer. Me preocupan algunas cosas. Una es que López Obrador dejó, como decía aquí Franco, ¿no?, atado y bien atado el poder. Si la mayoría legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara, es de él, no obedecen tanto a Claudia Sheinbaum. Como fue una transición relativamente larga y él estuvo presente en toda la transición, los cargos del gabinete que se iban anunciando estuvieron prácticamente negociados y claramente hay imposiciones de él en el gabinete, incluyendo en la propia oficina de la Presidencia de la República. O sea, gente que está literalmente todo el día ahí metida. Y la última, el control del partido de Morena, que López Obrador, antes de irse, la semana antes de irse, organiza elecciones dentro del partido para que quede alguien de él. Y todavía desconfiando un poco de quién quede, 2 días antes de esa elección de dirigente, pone a su propio hijo como secretario de organización del partido. Es un partido, una maquinaria de poder brutal, que yo creo que le obedece a López Obrador y no a Claudia Sheinbaum. Un Congreso que le obedece a ella. Y un electorado y una base con otra figura que también dejó López Obrador, muy de los populismos latinoamericanos, que cada 2 años tiene que haber una revocación de mandato, un refrendo, ¿no? A votación si se queda o se va el presidente. Entonces la posibilidad de quitarla o dejarla pues va a ser muy de él, ¿no? Aún así yo espero que la presidenta entienda la gravedad de los problemas del país y pues ojalá cambien las cosas, ¿no? Bueno, no sé si empezó con buen pie, por lo menos con respecto a España, siguió el guión del buen populista, buscar un enemigo externo y bueno, pues nuestro rey Felipe VI, que había asistido yo creo que a todas las tomas de posesión de presidentes en México, pues de repente no fue invitado. Realmente el buscar los culpables, el agravio del pasado, pues es un clásico. Olvídate tú también, lo de los españoles pasó hace ya muchos años, lo tuyo es de hace 12, te van a seguir echando la culpa de muchas cosas. Sí, bueno, es un ejemplo muy ilustrativo. Yo creo que esas invitaciones las arma la Cancillería saliente. Y claro, como López Obrador se echó ese pleito totalmente absurdo, ¿no?, de pedir disculpas, etcétera, muy en el libreto, como dice, populista. La estrategia del populista, ¿ustedes cuál es, no? Saben ustedes cuál es, ¿no? Que es divide y vencerá literalmente. Tú divide la sociedad en 2 y ponte del lado más grande, ¿no?, como líder. Entonces ha dividido a los mexicanos en los fifís, los ricos, los pobres, ¿no? Los indígenas versus los españoles, cuando todos tenemos raíces. Yo me siento muy orgulloso de ambas raíces. Tengo una bisabuela 100% purépecha y también tengo raíces, como todos los mexicanos, muchos mexicanos, la mayoría hispánicas. Me siento muy orgulloso de mi lengua, que no la considero la lengua de los españoles, mi lengua, creencias, cultura, etcétera. En México es así. Pero a la hora que empiezas a sembrar la división y te pones de lado de los sufridos, de los explotados,
pues es un truco populista muy, muy barato y muy peligroso, ¿no? Yo creo que además hay que, por cierto, tampoco creo que sea una estrategia reivindicar o acabar con la leyenda negra de la presencia de España en la conquista y la colonia, creando una leyenda rosa. Es decir, el otro día vi un cartel aquí en Madrid, ¿no? No eran ni violadores, eran santos y pues tampoco, ¿no? Tampoco. La verdad es que hubo de todo, hubo muchos abusos. En mi caso, en Michoacán, creo que los mejores ejemplos de las dos cosas. Por una parte, el primero oidor es Nuño de Guzmán, un militar que llega y tortura y traiciona los acuerdos que había tenido con los purépechas. Ah, por cierto, porque los purépechas en mi tierra es la única civilización prehispánica que jamás se sometió a los aztecas. Nunca nos dejaron. Cuando llegan los españoles, llega Nuño, hace un armisticio, hace un acuerdo con los purépechas. Y claro, los traiciona y a la hora de buscar oro, etcétera, ahí en la ribera del lago de Pátzcuaro, pues hace realmente muchos abusos. La reina Isabel, o que oye las quejas contra Nuño Guzmán, lo quita y manda a la segunda audiencia a su paisano, yo creo que amigo de la infancia, Vasco de Quiroga, paisano de Madrigal de las Altas Torres. Y Vasco de Quiroga llega a sus 60 y tantos años, le relata a su amiga, que era el abogado de la reina en Marruecos, en África, le relata a la reina cómo están las cosas. A Vasco lo nombran sacerdote y obispo en 15 días, ¿no? Y transforma la vida de los indígenas. Y yo digo que Vasco es el mejor rostro de España en América. En fin, son muchas cosas, pero voy al punto. Yo creo que España y México no debemos caer en el señuelo de esta polarización. No debemos, es también cuando un niño te hace como dicen, una pataleta, un berrinche, ¿no? A veces lo peor es hacerle caso. Pues vas y sigues como si nada y a Claudia Sheinbaum le dejan heredado ese problema y es tal su dependencia que sigue el libreto de exigir una disculpa, etcétera, etcétera.